Para impartir esta conferencia, la doctora Erika Orozco Saúl, les voy a presentar su currículum. Lo tuvimos que resumir porque realmente es muy extenso y vamos a rescatar lo más importante o sobresaliente. Ella es licenciada en médico cirujano por la Universidad del Estado de Morelos. También tiene una maestría en ciencias sociomédicas por parte de la UNAM. Ella tiene una especialidad en psiquiatría por la UNAM y en el Instituto Nacional de Psiquiatría. También tiene un diplomado en terapia cognitivo-conductual por el Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Tiene un diplomado en alta especialidad médica general por el Consejo Nacional de Medicina General. Actualmente está cursando el diplomado en logoterapia en el Instituto Mexicano de Tanatología C y es responsable del servicio de tanatología de la UAM Coajimalpa, y orgullosamente desde hace muchos años es docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le agradezco a la doctora Erika Orozco y los dejo en palabras de ella, no sin antes recomendarles que por favor apaguen sus micrófonos, ya que el ruido, por más mínimo que parezca donde están tomando la transmisión de esta conferencia, interfiere con la misma. Por favor, tengan sus micrófonos en silencio. Hay equipo que está silenciándolos. Si deciden estarlos encendiendo y haciendo ruido, nos veríamos en la penosa necesidad de expulsarlos de la conferencia. Bienvenidos a esta conferencia, Depresión Infantil, y le agradezco nuevamente a la doctora Erika Orozco por la impartición de la misma. Los dejo con ella. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por regalarse este viernes, esta tarde de viernes, en un tema que, si bien pueda ser común para profesionales de la salud mental como los psicólogos, los médicos, los psiquiatras, los trabajadores sociales, la gran parte de la sociedad actual no está familiarizada con este tema y creo yo que, dadas las circunstancias de la pandemia, todo lo que hemos venido atravesando a lo largo de este año, estando en nuestras casas, haciendo el mayor esfuerzo por acompañar a nuestros menores a su escuela en línea, a toda esta reacomodo, ¿no? Esta reinterpretación de actividades y por supuesto, de búsqueda de la seguridad, creemos que fue interesante, necesario y pertinente compartirles el tema del día de hoy. Bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Y déjenme nada más ir adelantando las diapositivas. Me gustaría empezar con este concepto tan importante y común para todos, que es la salud mental. Si bien la pandemia ha representado una crisis y comprendemos que la crisis significa peligro, oportunidad de cambio, ¿sí? a aprendizaje, la salud mental es aquello que nos ha permitido hacerle frente al estrés, hacerle frente a los retos, no solo de la pandemia, sino en general de nuestras vidas en este mundo actualizado. Entonces, la salud mental incluye nuestro bienestar, pero ese bienestar no solo es la parte de las emociones, sino también nuestra forma de interactuar con el mundo, la forma en cómo vamos dándole un significado y una reintegración hacia nuestra persona en conjunto con nuestro contexto. La salud mental siempre va a tener una influencia determinante en la forma en la que nosotros como seres humanos tenemos un patrón de pensamiento, un estilo de relación, una forma de enfrentarnos a la vida y sus adversidades. Y eso incluye desde que somos niños hasta que somos viejos. La salud mental ayuda a determinar cómo vamos a tomar decisiones, cómo vamos a adaptarnos y a manejar el estrés y también cómo alcanzar nuestro potencial como individuos y dentro de un contexto social. Entonces, la salud mental, si bien tiene muchas características, a mí me gustaría enfocarlo en qué aporta durante la etapa de la infancia. Finalmente, la salud mental nos permite reconocer, aprender sobre los recursos personales de cada uno de nosotros para enfrentar estas situaciones difíciles. Y vamos ahora a imaginarnos en aquella población que está en desarrollo, que está en crecimiento, que está en esta adaptación al mundo. Y con adaptación nos referimos a todas las vicisitudes que esto conlleva. La salud mental en la infancia también permite crear un sentido de respeto
en los niños y en las niñas, permite fomentar el amor, pero el amor desde una forma de vincularnos, una forma de desarrollar un apego hacia nuestros cuidadores cuando estamos pequeños, hacia los pares y finalmente hacia la comunidad. Y el valor también radica en cómo nuestra población infantil va creando un lugar, un espacio propio en su contexto. La salud mental en la infancia también permite el desarrollo integral como persona, y recordando que la persona tiene muchas características. Una persona es un cuerpo, una persona es un espíritu, una persona es un ser cultural, una persona es un individuo, una persona es un sujeto que goza de derechos. La persona es un producto como tal de la historia, del tiempo y de los contextos sociodemográficos. Entonces, la salud mental a eso nos permite, a este desarrollo, tanto del individuo como a nivel interpersonal. Un niño, una niña, un joven que tiene salud mental adecuada podrá vivir una adultez sana, y dentro de esa adultez tendrá que ver con cómo se relaciona con sus parejas a futuro cuando haga su propia familia, cómo se visualizará como profesionista o con el oficio que desee elegir. Esta adultez saludable incluye esta construcción constante del bienestar. Entonces resulta imperante en esta época actual reconsiderar para los niños y las niñas qué trabajo como adultos estamos haciendo para proveerles de esta salud. Los conceptos de esta salud mental incluyen entonces el bienestar subjetivo, es decir, qué tan bien me siento yo, qué tan pleno, qué tan fácil puedo responder frente al estrés. La salud mental también incluye en cómo mi autonomía, esta capacidad de tomar decisiones y saber las consecuencias de estas decisiones me lleven a colocarme tras un propósito en particular, y el potencial emocional también es otro concepto que incluye la salud mental. ¿Cuándo se sospecha o cuándo se podría hablar que comienza a perderse o a debilitarse la salud mental en cualquier persona, no solo en los niños? Cuando existe un gran componente de sufrimiento. Este sufrimiento es una percepción, es una vivencia subjetiva, es una experiencia propia, es única, es individual, es particular. Sin embargo, este sufrimiento también genera una interferencia y una interacción con el entorno. Alguien que sufre tiene repercusión en el entorno inmediato. Ahí sí es independiente de la edad. Si se trata de un niño o de un adulto, el concepto de sufrimiento sostenido en el tiempo y con una gran intensidad que interfiera con la rutina, que interfiera con el propósito cotidiano, que interfiera en las relaciones, entonces estamos hablando de una cuestión de salud mental que habría que abordar. Además del sufrimiento, la conducta maladaptativa, es decir, aquellos esfuerzos de la persona para intentar adaptarse a una situación, para intentar asimilar una circunstancia o bien dar una respuesta frente a los retos de la vida cotidiana o los retos que ofrecen las adversidades. Y la conducta maladaptativa generalmente trae como consecuencias repercusión tanto a la salud física como al bienestar emocional, e incluso las conductas maladaptativas pueden poner a la persona en una situación de riesgo. Es decir, que potencialmente esa integridad o incluso la vida, si lo llevamos a un punto extremo, pueda verse influenciado, ¿no? de manera negativa. Entonces, es otro indicador de cuando la salud mental se ve interferida y que necesita de un abordaje especializado. El tercer componente, para pensar a grosso modo cuando es que no hay salud mental en una persona, es cuando hay una disfunción. Y con disfunción podemos comprender cuando se hace un esfuerzo adicional para el cumplimiento de actividades, de obligaciones, de responsabilidades, cuando la calidad de las relaciones empieza a
disminuir y ser perceptible por esa persona y el entorno, y cuando finalmente los propósitos, las metas empiezan a quedarse rezagadas, entorpecidas o interrumpidas. Con disfunción nos referimos a todas aquellas actividades, aquellas zonas en donde nosotros desarrollamos las actividades. En los niños, ¿en qué podríamos pensar como un reflejo de la disfunción a consecuencia de la pérdida o del debilitamiento de la salud mental? En las áreas escolar, en las áreas sociales, interacción con compañeritos, con vecinos, con amigos, y otro componente importante de la disfunción es en la zona o en el área de los juegos, en la zona de este crecimiento, de esta forma de interacción. En los adultos, la salud mental en este componente de disfunción, cuando se pierde, es más notorio, por ejemplo, a nivel laboral, a nivel de relaciones formales, a nivel de relaciones con colegas y con personas del entorno. Entonces, estos son a grandes rasgos los parámetros o estos conceptos que nos deben hacer sospechar cuando una persona, independientemente de su edad o condición, empieza a tener una cuestión de su salud mental que amerite atención. ¿Por qué es importante hablar de salud mental? Porque además la salud mental, que tiene que ver con el bienestar del sujeto, con la integración del sujeto en el entorno, va reflejado mucho a la postura social, es decir, que dice la gente, que postura, qué creencias toman en torno a los trastornos mentales o a esta cuestión de la pérdida de la salud mental. Si nosotros hacemos una breve recapitulación, podemos reconsiderar que existe mucha desinformación, existe muchas posturas incluso de negación sobre los trastornos mentales, existen posturas de agresividad o de hostilidad hacia quienes viven un trastorno mental o quienes se dedican a conservar la salud mental. Entonces, esta postura social, estos mitos, esta información que circunda además por las redes sociales, las vías de comunicación del celular, desinforman. ¿Y qué pasa si se desinforma sobre un tema en particular? Se pierde la oportunidad de que una persona con un problema de salud mental reciba la ayuda especializada y necesaria. Escucho un poquito de interferencia, le voy a apagar el micrófono a la psicóloga Mari Carmen, una disculpa para que, ya, muchas gracias. Sí, porque se estaba metiendo mucha interferencia. Entonces, como les estaba compartiendo, los mitos sobre las enfermedades mentales o trastornos mentales influyen de manera negativa en la percepción tanto individual como colectiva, y cuando estamos frente a un caso real, las complicaciones de este mal uso de la información, de estas creencias erróneas, es retrasar un diagnóstico y una intervención oportuno. En la literatura ya está registrado que por desconocimiento de estas situaciones, por rechazo o por falsas creencias de la población, una persona puede demorar hasta 10 años en recibir un tratamiento. Si lo pensamos en la vida de un adulto, que tanto es una década, pero ahora imaginemos la salud mental de alguien que está en desarrollo, la salud mental que es tan importante para su bienestar y para lograr una adultez saludable. Imaginemos un niño con depresión que no es diagnosticado correctamente y que pueden transcurrir 10 años. Ese niño se volverá un adulto con mucho mayor riesgo y vulnerabilidad frente a la vida, frente a las condiciones, porque los trastornos mentales, claro que provocan discapacidad, disfuncionalidad y entorpecen el desarrollo y la plenitud de los seres humanos. Por eso es súper importante haber empezado la conversación de hoy con esta pequeña reflexión. ¿Qué dice la sociedad actual en torno a la salud mental y los trastornos mentales? ¿Cuál es uno de los obstáculos que nos lleva a retrasar este diagnóstico, esta intervención en los niños y en los adultos? El estigma. El estigma lo vamos a comprender así como los atributos de un individuo que le generan un profundo descrédito y desvaloración social. El estigma, entonces, es una forma de etiquetar
a un grupo, a un conjunto que tiene unas características particulares, pero estas características particulares son objeto de este rechazo, son objeto de este restarle valor a este conjunto de individuos con estas características, y el estigma, por supuesto, que es nocivo y tristemente es real. Entonces, el estigma permea en muchas de nuestras áreas. Aquí en la diapositiva, como lo pueden observar, ¿cuáles son esas áreas? La primera es la personal. Cuando yo reconozco que puedo dejar de dormir, que puedo estar triste y que esa tristeza me lleva a impedir trabajar adecuadamente, relacionarme adecuadamente, que además de la tristeza puedo presentar síntomas físicos, estreñimiento, dolores de cabeza, falta de apetito, pérdida de peso. Esos son datos claros y característicos de una depresión. Si yo reconozco que tengo este malestar y que no estoy alcanzando mi potencial y que empiezo a perder el rumbo, perder el control, que empiezo a decaerme, no voy a buscar ayuda. No voy a buscar ayuda porque eso es para débiles, no voy a buscar ayuda porque eso es para cobardes, es para personas faltas de voluntad. La clásica frase que decimos nosotros, échale ganas, todo está en tu mente, basta con que seas positiva y te levantes y sigas haciendo las cosas. Toda esa suma de posturas y argumentos propician el autoestigma, es decir, la internalización de la conducta estigmatizante, de cómo yo mismo puedo decir no necesito un servicio de salud mental, no necesito apoyo, porque yo puedo, porque mi enfermedad podría representarme una señal de debilidad, o incluso decir yo no estoy loca. Así que solamente los locos van a los psicólogos o a los psiquiatras y yo no estoy loca. Finalmente, ese ejemplo de autoestigma es una de las primeras recomendaciones que habría que vigilar en nosotros como adultos, y más en quienes están ahorita tomando cursos de manera formal en nuestro instituto. El sufrimiento humano en ocasiones viene acompañado de situaciones donde la salud mental se ve debilitada. Sí, quienes están en formación necesitan estar neutrales, sensibles y alertas a su propio contenido estigmatizante. ¿Para qué? Para poder ser un acompañante o un interventor profesional y ético. ¿De qué otra manera este estigma se presenta en las áreas? Pues en la familia. Yo como madre de familia puedo decir, pues, ¿y mi hijo por qué tendría que tener depresión? Los niños no se deprimen, los niños siempre están jugando, siempre están felices. Mi niño a lo mejor estará triste, pero no creo que la depresión sea para los niños pequeños, es para gente grande. Y que como madre yo de manera renuente no acepte llevarlo a una valoración, no acepte tratar de implementar los tratamientos validados científicamente para los casos de depresión. Ese es otro ejemplo de estigma familiar muy común. Hay otro ejemplo de estigma que tiene que ver con el institucional, que es cuando justo no existen la infraestructura, los recursos o el personal sensible y capacitado para detectar, canalizar y tratar las personas con problemas de salud mental. Tristemente en la pandemia hemos estado viendo que han surgido muchos casos de personas con problemas de insomnio, problemas de ansiedad, problemas depresivos y por supuesto incluyen los niños, y la infraestructura para atender digámoslo así, tsunami de casos apenas empieza a ser suficiente. Sí podemos echar en cuenta alguna breve investigación en internet, ustedes podrán descubrir cuánto se le destina de los recursos públicos al sector salud enfocado a la salud mental. Es menos del 2%, para personal capacitado, para espacios, para material, para tratamientos, etcétera. Entonces, eso es una clara señal del estigma institucional que hoy día permanece en nuestro país. Y el estigma público se refiere a toda esta conducta social, a toda esta postura social que se retroalimenta de manera negativa mediante los medios de comunicación, como por ejemplo los
cines, el contenido de las películas, donde se estigmatiza a las personas con problemas de salud mental, como por ejemplo que son peligrosos, que son dañinos, que son violentos, y todo ello forma un conjunto del cual tenemos que estar alertas y empezarlo a tener presentes y a modificar. Los niños, claro que son susceptibles, son propensos a ser estigmatizados porque una parte de la sociedad los invisibiliza en cuanto a sus necesidades y otra parte de la sociedad los idealiza como sujetos que están exentos de presentar trastornos mentales. Y la realidad es que los niños, si cumplen ciertas características, por supuesto que pueden tener ansiedad o depresión, que son los dos problemas de salud mental más importantes por su prevalencia, es decir, por la cantidad de casos que se van acumulando, y en contexto de pandemia, por supuesto que esto puede ser de mucha mayor importancia. Si bien la depresión como tal es un término que mucha gente utiliza para decir está triste, está decaído, ya después se le quitará, quizá el término lo empleen, el de depresión, cuando hay estados de tristeza o de aflicción. La tristeza no es sinónimo de depresión. La depresión como un componente psicopatológico, es decir, como una cuestión de enfermedad mental, el término correcto se le denomina trastorno depresivo mayor. Forma parte de un conjunto de trastornos que tienen que ver con el estado de ánimo y que debe cumplir ciertas características que las vamos a revisar a continuación. La depresión es como esta forma de comprender a un sujeto, a una persona, que tiene una tristeza, pero no es cualquier tristeza, es una tristeza que puede estar permanente la mayor parte del día, la mayor parte de los días, por un periodo determinado, y que además esta tristeza se acompaña de la pérdida de interés. ¿Interés por qué? Vamos a imaginar que yo disfruto de convivir con mis amigos, yo disfruto de salir a caminar, yo disfruto de estudiar, disfruto de trabajar, y de pronto pierdo tanto esta percepción de disfrute como motivación e interés por lo que yo rutinariamente realizo. En los niños esto también se podría ver reflejado en los juegos, en la forma en cómo interactúan con sus hermanitos, con sus padres, con sus compañeritos, etc. Entonces aquí tenemos en rojo señalado los síntomas cardinales, es el estado de ánimo y además está acompañado del abandono, la renuncia del interés y el placer de lo que rutinariamente se hace. ¿Puede haber otra, digámoslo así, otra conglomeración de síntomas? La respuesta es sí. En los adultos está caracterizado principalmente por sentimientos de culpa hacia uno mismo, problemas en la percepción del valor de uno mismo, puede estar acompañado, como les había descrito previamente, con alteraciones en el sueño, hay pérdida de peso porque el apetito también se ve impactado de manera negativa, existe un cansancio físico y también hay problemas de concentración. La depresión altera la cognición y la cognición es la forma en cómo procesamos la información, asimilamos la información, utilizamos nuestros recursos personales para tomar decisiones, planificar, resolver problemas, etc. Imaginen a un niño o a un adolescente que tiene problemas de concentración frente a la escuela, frente a las demandas académicas, frente a las exigencias cognitivas. Entonces, estos son síntomas que van a estar presentes. ¿Qué tan frecuente? Bueno, en México, cerca de 3 millones de personas viven con depresión. La realidad es que puede que sea hasta el triple de la cifra de estos 3 millones, porque como les comenté hace un momento, por el estigma que hay y la escasa infraestructura frente a la demanda, puede que exista un subregistro, es decir, que no todos sean detectados. Entonces pensemos que realmente esos 3 millones puedan ser mucho más. Además, si lo enfocamos en nuestra población, con motivo de la charla del día de hoy, vean cómo que la depresión puede representar hasta el 50% de las enfermedades mentales en adolescentes en el mundo. Y esto se presenta antes de los 14 años de edad. ¿Qué otra cosa es importante recalcar? Que las enfermedades mentales son la causa más frecuente
de incapacidad, es decir, de no poder cumplir con las demandas del medio en adolescentes del mundo y afecta todos los aspectos de la salud y el desarrollo. Un joven, un niño con depresión va a tener repercusiones en la parte de su desarrollo físico, en la parte del desarrollo social y, por supuesto, en la culminación de su desarrollo mental. Si hablamos de las complicaciones de la depresión como tal, el suicidio es una de ellas y la más grave. El suicidio representa la segunda causa de muerte en jóvenes de 14, todavía estamos en el grupo de adolescentes, hasta los 29 años. Digo, ya se sale un poco del grupo etario del que estamos hablando el día de hoy, pero finalmente a los 29 años estamos en pleno desarrollo social, económico, productivo, etcétera. Entonces, es una población que sufre un alto impacto. 800,000 personas mueren mundialmente al año por esta causa, la del suicidio. Y la depresión es la forma psicopatológica más común donde el suicidio toma forma y representa un verdadero reto a la salud pública. En cuanto a poblaciones menores de 13 años, podemos estimar que se afecta hasta un 2.8% de la población infantil y que en adolescentes la depresión está alrededor de un 5.6%. Estas cifras son relacionadas al contexto mexicano. Alrededor del 38% de los adolescentes deprimidos pueden experimentar un nuevo episodio de depresión después de 2 años. Es decir, es un padecimiento que no es que me dé una vez y quizá ya no regrese. 38% pueden experimentar un nuevo episodio, nuevos síntomas depresivos en 2 años, y hasta la mitad de los adolescentes hasta después de 4 años. Y uno diría, ¿y por qué después de tanto tiempo? Imaginemos que a mayor edad, mayor presión del medio, mayor demanda, mayores obligaciones y responsabilidades y por lo tanto, si no hubo un buen tratamiento, una buena intervención en etapas tempranas, esa salud mental está frágil para ese adolescente que una vez convertido en adulto, sometido a esta presión del medio, pueda funcionar como un detonador para un episodio depresivo. En México, la depresión en adolescentes se presenta de manera leve, hasta en un 5.4%, moderado en el 54% de los casos y grave en el 40% de los casos. La depresión se puede medir y estadificar acorde a la severidad de los síntomas. Y estas cifras que yo les comparto como conocimiento general es para que ubiquemos los grados de presentación que tiene la enfermedad en este conjunto poblacional. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgos? Yo qué podría pensar o sospechar para que un niño o un adolescente tuviera estos factores y desarrollar la depresión en algún momento de su etapa de crecimiento? La literatura señala que existen varios indicadores de sospecha y que, por supuesto, a mayor cúmulo de estos factores de riesgo, mayor es esta probabilidad, es esta circunstancia para que se desarrolle la depresión. Entonces, tenemos irritabilidad, pero la irritabilidad como este componente biológico, como esta forma de expresar la conducta, y que las personas con irritabilidad que representan una pobre regulación de las emociones y de manejo de la frustración al medio puede ser uno de los primeros factores de riesgo. Irritabilidad no es de que nada más me enoje, no, tiene que ver con un patrón constante en el tiempo de esta tonalidad emocional. La baja autoestima, esta autopercepción del sujeto es otro factor importante y vamos ligando. Si tenemos baja autoestima, esta pobre concepción de uno mismo, lo vamos ligando a pocas habilidades para socializar, y con socializar me refiero a la facilidad para establecer vínculos, para desarrollar un afecto interpersonal, para retroalimentarme de otros, de terceras personas. Las habilidades sociales tienen que ver con cómo comparto y cómo recibo de mi entorno y de mis pares. Si vamos sumando entonces estos componentes y ahora le añadimos uno que es muy importante como la disfunción familiar, entonces estamos
moldeando un sujeto propicio para desarrollar depresión. Y con disfunción familiar, ¿a qué nos referimos? Situaciones de negligencia parental, situaciones de conflicto parental o inestabilidad parental, aquellas relaciones violentas, tormentosas entre padres y de padres entre los otros hijos, si es que hay, y entre hermanos también es un estresor ambiental muy importante. Y qué decir, los casos de abuso, cualquier forma de abuso, no solo la emocional, sino por supuesto la física y la sexual, entran en todo este conjunto de factores de riesgo desde el entorno donde el niño tiene esta gran vulnerabilidad. Y bueno, en relación a los factores genéticos, uno podría decir que tanto se hereda la depresión, lo veremos más adelante, pero de que es un componente que no se puede ignorar, en definitiva es un componente que también tiene cierto peso. Vean entonces en esta diapositiva cómo las causas de la depresión es el conjunto de varias situaciones, tanto psicosociales, como biológicas. Entonces, experiencias adversas o traumáticas, dificultades en el entorno de una tórpida resolución, acontecimientos vitales no deseables que se acumulen con el tiempo, aunado a una red social limitada, con aquellas condiciones de vulnerabilidad biológica, nos llevan entonces a sospechar que esa persona va a tener depresión en algún punto. Vean aquí qué importante es esta cuestión de la depresión y el entorno familiar. Si existen familiares de primer grado con una historia familiar de depresión, también tendremos niños o niñas sujetos o propensos a desarrollar un episodio. Madres con depresión, vamos a imaginarnos, si yo como madre de un chiquito o una chiquita de 5 o 6 años, desde mi propia vivencia de la enfermedad, ya lo vimos brevemente, existe tristeza, existe problemas físicos o síntomas físicos, existe un gran componente cognitivo de inatención, inseguridad en toma de decisiones, cansancio, bajo nivel de energía. Imaginemos cómo sería mi ejercicio de maternidad con una depresión no tratada. Entonces, las madres con depresión somos contempladas en sí como un factor de riesgo para que los niños en algún punto, con la suma de los otros factores, también puedan presentar las condiciones. Las madres con depresión tienen dificultades también en la neuroregulación, y si yo no tengo esta neuroregulación afectiva, a la hora de vincularme con un niño que necesita de mí, afecto, cuidado, atención, definitivamente tendrá un impacto negativo. Este menor que crece en un entorno depresivo también va a estar expuesto a conductas, afectos y cogniciones negativas, porque la depresión lleva mucho a tener esta rigidez cognitiva de desesperanza, de pesimismo, etc. Entonces, esto le representa una situación muy estresante para la vida de estos niños y estas niñas. Los padres con depresión recurrente, es decir, recurrentes que van y vienen los episodios a lo largo del tiempo, representan también sujetos de alto riesgo para que los niños desarrollen la depresión. Y si los padres presentaron algún episodio depresivo antes de los 30 años, también es un factor de vulnerabilidad para los niños, porque aquí se habla también de estos componentes biológicos de la depresión. Los predictores para TDM significa trastorno depresivo mayor, entonces los predictores para el trastorno depresivo mayor recurrente, es decir, que a lo largo del tiempo se presentan estos episodios de manera muy marcada, tienen que ver con un padre o un hermano que haya cursado también con un trastorno depresivo mayor, o tener un hermano con consumo de sustancias o intentos de suicidio previo. El entorno es muy importante para estos menores y podríamos ir entonces haciéndonos una imagen de quién puede correr mayor riesgo. No significa que forzosamente se presente la condición psicopatológica, es decir, que se presente la depresión, pero sí representa de un peso muy importante. Si nos hacemos esta pregunta, bueno, entonces, si yo como un grupo poblacional vulnerable desarrollo la depresión, ¿a quién responsabilizo? ¿A mis papás o al ambiente? La respuesta es a
ambas situaciones, porque si bien la depresión o el trastorno depresivo mayor no es un trastorno mental que tenga una alta heredabilidad comparado con otros trastornos mentales, como por ejemplo la esquizofrenia o el trastorno bipolar, la carga genética reportada para la depresión es de un 35%, no existe un solo gen que diga, este es, y si este gen está defectuoso o tiene alguna situación, nos va a llevar al desarrollo del episodio depresivo. No funciona así, porque como estuvimos revisando, es multifactorial, pero sí se habla de una combinación de vulnerabilidad o susceptibilidad genética, que si se expone un entorno con estas características que ya mencioné, disfunción familiar, el crecimiento del sujeto, las experiencias de vida, etcétera, la combinación, es decir, la suma de estas dos circunstancias puede llevar a desarrollar esta cuestión psicopatológica, ¿sí? Entonces, esto es todo un tema que tenemos que centrarnos en las características principales. En el adulto aparece todo lo que ya ven en la imagen, en esta diapositiva. En los niños la pregunta sería, ¿y se presentará exactamente igual? La respuesta es no, va a variar, tiene sus variabilidades clínicas de presentación, pero el componente afectivo, es decir, esta tristeza, sigue siendo uno de los signos característicos. A mayor etapa de desarrollo y a mayor complejidad del uso del lenguaje, de la capacidad de abstracción, esta persona, acorde a su edad, podrá manifestar, claro que sí, sentimientos, por ejemplo, de culpa, el pesimismo, etcétera. A edades más tempranas, los síntomas pueden variar y se los resumo en la diapositiva, en la columna de su lado izquierdo. Pueden presentar en casos de menores, además del componente afectivo, muchos síntomas somáticos. ¿Cuáles son los síntomas somáticos? Que de pronto empiece con dolores de espalda, de cabeza, de estómago, que se quejen de sus articulaciones o de sus extremidades, lo llevan al médico, se le hacen valoraciones, no se encuentra una causa orgánica específica, es decir, los médicos no integran para un diagnóstico clínico puramente orgánico. Entonces, los síntomas somáticos son estas quejas, estos dolores que no cumplen con una enfermedad añadida. Los niños, cuando tienen síntomas depresivos, cuando están en esta condición, también pueden presentar una ansiedad importante por separación, pueden desarrollar fobias, que son estos temores irracionales a estímulos no amenazantes per se, pueden desarrollar problemas de conducta. Y con problemas de conducta tiene que ver con disciplina, obediencia, que sean renuentes, que sean desafiantes. El niño pequeño, deprimido, no siempre va a estar, vamos a imaginarlo así, no siempre va a estar profundamente abatido, como puede ser más característico que en un adulto. En los niños puede haber entonces estas somatizaciones, estos cambios en la conducta y también puede haber irritabilidad, que están más malhumorados, que están, como dicen las mamás, más contestones, y estas son señales importantes. Los niños pueden tener trastorno depresivo grave y la respuesta es por supuesto que sí. Pueden incluso desarrollar síntomas psicóticos como alucinaciones auditivas, que generan mucha angustia, que generan mucho malestar en los niños profundamente deprimidos. Casi siempre estos síntomas psicóticos tienen que ver con una pérdida de la conexión, de la integración de la realidad, y esto nos habla de la severidad del trastorno. Si lo vemos por el lado de los adolescentes, ellos tendrán síntomas más atípicos o de patrón estacional. Si son mujeres adolescentes, podrán presentar el síndrome disfórico premenstrual, que es esto que con los ciclos menstruales, una semana antes de la aparición del sangrado menstrual, pueden presentar cambios importantes en el estado de ánimo, importantes repercusiones a nivel de concentración, rendimiento cognitivo y, por supuesto, malestares físicos que pueden provocar discapacidad para la rutina. En los adolescentes es también marcada la irritabilidad, más allá que la tristeza, ¿de acuerdo? Y también pueden presentar
síntomas psicóticos si la depresión llega a ser grave o profunda. Y con síntomas psicóticos generalmente es ideas delirantes. Y con idea delirante se entiende aquel pensamiento, creencia, que la convicción con la que se vive es profunda y es absurda o ilógica para el entorno. Así se comprende como una idea delirante. Y en los adolescentes puede ser de muchas presentaciones, de estar en peligro, de ser perseguidos, o por el contrario, de una ruina, una catástrofe, aunque el contexto y el medio le señale lo opuesto. Son síntomas que denotan gravedad en los trastornos depresivos de este conjunto poblacional. Vamos a recordar entonces que si los niños, los adolescentes presentan episodios depresivos, ¿dónde se va a ver reflejado esto? En la funcionalidad social, la interacción con mamá, con papá, con sus hermanitos, con los maestros, incluso no será la misma, se va a modificar y no para bien, se va a modificar como en un ambiente problemático de bajo desempeño. Puede haber episodios recurrentes, es decir, que aparezcan, se limiten en el tiempo y pasados unas temporadas nuevamente se reactiven los síntomas. Es importante recordar también que puede haber comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Presencia de otras circunstancias o trastornos mentales que acompañan a la depresión. ¿Y cuáles son las comorbilidades más frecuentes de la depresión infantil? Problemas de ansiedad o psicopatología relacionada con la ansiedad o psicopatología o problemas relacionados con la conducta, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, población adolescente, de las comorbilidades más frecuentes podríamos encontrar el abuso de sustancias, nicotina, etanol, cannabis, etcétera. También nos lleva a considerar que en las características clínicas de la depresión puede haber un riesgo incrementado de autolesiones, es decir, que estas circunstancias lleven a que los niños o los adolescentes comiencen a practicarse el famoso cutting, que tengan golpes, rasguños, quemaduras, etcétera. Y por supuesto, esto genera un gran impacto a nivel de la organización y la configuración familiar. ¿Qué pasa si un niño o un adolescente no se atiende, no se diagnostica, no se interviene en estos episodios depresivos? Vean en la diapositiva la cantidad de situaciones: deterioro en el desempeño escolar, deterioro en estas relaciones interpersonales que incluyen a la familia y a los pares, la exposición a sustancias que por sí mismo es un riesgo a la salud y por supuesto la forma más grave de complicación, el intento suicida, aquello que pone en riesgo la integridad y la vida de la persona con depresión. Y el suicidio, como lo habíamos compartido en la diapositiva anterior, es un problema de salud pública. El suicidio o el intento de suicidio en adolescentes mexicanos que va entre los 12 y los 17 años es del 4.26%. Es más en mujeres el intento del suicidio. La respuesta es sí, por la forma en cómo tienen el manejo circunstancial de estas regulaciones, de estos problemas clínicos, pero aunque el porcentaje aparezca bajo en hombres, no deja de ser importante porque los hombres tienen formas de acceder a métodos más letales, es decir, los hombres tienen mayor riesgo de lograr consumar el suicidio. ¿Qué pasa entonces? Este dato me parece interesante, el suicidio en los adolescentes, o este fenómeno aterrizado en los adolescentes. En un estudio realizado en México, señala que los problemas familiares son considerados por los adolescentes como una de las principales causas del intento del suicidio. Es decir, es la interacción de este joven con el entorno, es la percepción del joven hacia los problemas del entorno, y esto tiene que ver con situación papá, mamá principalmente, que los lleva a tomar este tipo de acciones. Existe una deficiente satisfacción de estas necesidades emocionales que presentan, y aquí es un dato claro, que a nivel de una estructura familiar, si tenemos un adolescente deprimido, habrá que forzosamente revisar cómo se encuentra a nivel de salud mental cada uno de los miembros de esta familia que conforma
o que circunda la situación del adolescente. Para el adolescente mexicano, la familia es la principal red de apoyo social para su subsistencia, para la forma de aprender a relacionarse y sobre todo para desarrollar un estilo, una forma de un vínculo emocional. Si hay problemas a nivel familiar, vamos a ver que entonces toda esta estructura es débil y que este adolescente puede representar un alto componente de vulnerabilidad. Bien, vamos ya a casi terminar, vamos ahora con la parte del tratamiento y uno podrá decir, bueno, ok, entonces, ¿qué hacemos cuando tengo a un niño o a un adolescente con depresión? Y viene otro debate y viene otro motivo también de estigma, de desinformación a nivel social, que es, ¿y qué le vamos a hacer? A lo mejor lo llevamos de vacaciones para que se sienta mejor o que se vaya un tiempo con la tía o corremos con el psiquiatra. Y una de las partes muy estigmatizadoras es, pero el psiquiatra lo va a drogar y entonces ya no volverá a ser un adulto independiente y feliz porque los fármacos son malos o que los psicólogos finalmente nada más dan consejos y son como amigos. Y la respuesta correcta ante la pregunta es, ¿y de qué manera se da el tratamiento correcto? Tiene que ver, uno, con la presentación clínica y esto tiene que ver con qué tan severa es la depresión. A mayor severidad de los síntomas, a mayor vulnerabilidad de este niño o de este adolescente, a mayor riesgo suicida, por ejemplo, o a mayor presencia de comorbilidades, entonces sí el tratamiento tendrá que ser complejo y, digámoslo así, con una intervención médica directa, totalmente farmacológica, pero no dejando a un lado la parte psicológica. En casos donde la depresión es leve, no hay otras morbilidades o comorbilidades aunadas, que haya un buen soporte familiar, por supuesto que un buen tratamiento psicológico es de mucha ayuda. Vamos a recordar que el tratamiento tiene que ser multimodal. Va a depender de la edad de quien tenga la depresión, vamos a ver su situación individual, vamos a ver entonces qué tan grave es su situación. Yo aquí pondría en esto de intervención multimodal si hay presencia de síntomas depresivos en otro miembro de la familia, en los cuidadores o en los padres o en otro miembro cercano a este niño o adolescente con depresión. ¿Por qué? Como lo vimos en diapositivas previas, si tenemos un niño deprimido en un entorno deprimido, la intervención tendrá que ser al conjunto familiar. Y de eso va entonces individualizar cada uno de las formas de tratamiento de abordaje. Se tienen que reconocer primero que tiene que haber una necesidad de intervención. La toma de decisiones de qué es lo mejor para el niño o el adolescente tendrá que ser consensuado entre los padres y los clínicos. ¿Se puede incluir al menor en la toma de decisiones? La respuesta es sí. Es decir, ¿qué tipo de intervención va a requerir? ¿De qué manera va a participar en su tratamiento? Va a depender definitivamente de su etapa del desarrollo. Esta diapositiva entonces acumula o concentra esta forma de intervención multimodal. La psicoeducación tiene que ver con qué información tienen que recibir los padres, los maestros o quienes conviven con el menor con depresión. Psicoeducación significa que tanto es indagar qué tanto se sabe de la depresión, en qué consiste la depresión, cuáles son los síntomas, qué esperar, qué hacer, cómo reconocer señales de alarma, y es estar sensibilizados al tema y detectar cualquier conducta estigmatizante al interior de la familia y en el contexto del menor. La psicoterapia en casos leves es muy útil, es recomendada y con psicoterapia nos referimos a aquellas intervenciones psicológicas clínicas como por ejemplo del corte cognitivo-conductual. La mayor parte de la producción literaria científica en torno a la salud mental infantil resaltan mucho la utilidad de la terapia cognitivo-conductual para casos leves. La terapia familiar tendrá que incluir entonces a los miembros
que conforman la familia de ese menor para valorar si hay disfunción entre los miembros, si hay situaciones conflictivas entre los miembros, si hay presencia de alguna psicopatología, de algún otro trastorno en alguno de los dos padres o hermanos también, que es importante. Y la otra forma de intervención es aquella donde se trabaja en conjunto psicoterapia y farmacoterapia en casos graves, como ya lo habíamos comentado, o casos moderados que incluyan un componente de riesgo o de presencia de otra enfermedad. Entonces, esta intervención multimodal es una de las maneras en las que los menores pueden recuperar su salud mental, reintegrarse a sus actividades y, por supuesto, a su mismo tiempo que la familia restaure el equilibrio. Las recomendaciones para la familia tienen que ver con reconocer la situación, tomar acción en conjunto y a su vez reconocer los pequeños avances. Es decir, cuando haya conciliación con las familias, cuando haya ya un inicio de tratamiento y empiece a haber cambios, el reforzamiento entre los miembros de la familia es muy importante. Prestar la atención controlada, que quiere decir que si tenemos a un pequeñito en casa con depresión, se tiene que equilibrar sus actividades rutinarias, su tratamiento, sin llegar a los extremos, ni tanto que lo sobreproteja, ni tanto que anule a la persona con depresión. Se tiene que equilibrar con tacto y con delicadeza, sin ningún momento hacer sentir mal tanto al cuidador como al menor, o en este caso al adolescente. La familia idealmente tendría que participar en actividades que resulten agradables y que incluyan a la persona con depresión. Se puede insistir, claro, sin forzar la situación, porque lo que importa de hacer una actividad familiar en conjunto es realizar la actividad y no tanto la meta de la actividad. Es decir, si se sale a caminar, si se juega algún juego de mesa, no es que se tenga que ganar, sino es más bien la interacción y la participación entre los miembros de la familia. Y finalmente, si hay un acompañamiento con un terapeuta o con un tratamiento, los familiares tendrán que estar de acuerdo entre ellos y aceptar la intervención, porque una de las realidades, uno de los mayores retos es que a veces al interior de las familias incluso existen desacuerdos y limitaciones cuando el clínico o el profesional de la salud mental les dice que es importante llevar a cabo un número de sesiones, quizá alguna intervención farmacológica, y entonces esta discrepancia al interior de las familias generan fricciones y es uno de los puntos de mayor refuerzo a trabajar. Entonces, los mensajes para llevarnos a casa, ya para terminar la plática de hoy, que me parece que se fue súper rápido, uno es pensar que la depresión o el trastorno depresivo es un trastorno mental sumamente discapacitante, es decir, se pierden vías útiles, se pierden proyectos de vida, se pierde bienestar y se pierde salud física también, y es altamente frecuente en nuestra población. En México es infradiagnosticada, es decir, no se cuentan con recursos suficientes y las personas no lo sospechan o lo normalizan o lo rechazan, y entonces es por ello que no se diagnostica de manera correcta. Como les decía al inicio, buscar la atención y recibir una atención incluso puede demorar hasta 10 años desde que se presenta el trastorno. Ay, muy bien, bueno, pues creo que ya esa fue mi última diapositiva. Ya esto que aparece en sus pantallas tiene que ver con pues anuncios de cursos, de fechas, de todo lo que el instituto ofrece. Y pues bueno, yo con esto termino mi participación. Les agradezco su estancia, su permanencia en este viernes, en esta tarde viernes. Tiremos abajo el estigma, por favor, conservemos todos nuestra salud mental. Quienes se hayan conectado el día de hoy se llevan una gran responsabilidad de ahora en adelante, que es no estigmatizar la depresión en los niños y ser responsables de generar un cambio más amable y más abierto para nuestro bienestar comunitario. Bonita tarde, muchas gracias y que se encuentren bien.